Trasciende con el pastor Daniel López. La gran omisión. La gran omisión. Quiero empezar contándoles un chiste que es malo, pero es chiste. Si usted es buena gente, se ríe. Una vez un hombre, no sé por qué razón, llegó a su casa más bien como enojado. Sí, el hombre estaba bravo. Y llega a la casa y en vez de tocar la puerta, llega y le pega una patada y ¡pum! La tumba de una patada. ¡Pum! La manda por allá adentro. Dice, y no toco la puerta y ¿qué? Dice así, no toco la puerta y ¿qué? La tumbo de una patada. Y va a la cocina y entra a la cocina así rápido y busca el tarro de la basura y coge y voltea la basura y la riega por toda la casa y la bota por todos lados y boto la basura y ¿qué? Dice. Y después se va a la cama y se va al cuarto y busca la cama y coge la cama y le arranca las cobijas y las tira al suelo y dice, y destiendo la cama y ¿qué? Y después se va para la sala y se encuentra como el televisor y busca el televisor y lo tira al piso y dice, y lo tiro al piso y lo quiebro y ¿qué? Al fin y al cabo vivo solo. Era un chiste. Sino que es que yo los predispuse diciéndole que el chiste era malo, pero el chiste era bueno. Y cuando yo miro cuando estaba haciendo el mensaje me acordé de este chascarrillo porque resulta que a veces nosotros cuando somos pequeños queremos ser grandes, ¿cierto? ¿Usted se acuerda cuando era un chicuelo y usted decía, uy, qué bueno ya tener 18, tener la cédula, salir? Y cuando ya somos grandes, decimos, cómo vivíamos de bueno cuando éramos pequeños. No teníamos preocupaciones, no teníamos que estar pensando en que hay que llegar a pagar el arriendo, que la vaca no dio leche, que el negocio no está produciendo, que los hijos se le acabaron los zapatos y ahora tenemos todo tipo de preocupaciones y todo este tipo de preocupaciones vienen porque ya somos adultos. Y entonces cuando éramos pequeños decíamos, qué bueno ser adulto, pero la pregunta es, qué bueno ser adulto, ¿por qué? ¿Por qué nosotros queríamos ser adultos? Queríamos ser adultos porque no queríamos someternos a las ordenanzas de nadie. Entonces, cuando éramos pequeños o éramos menores de edad, entonces nos decían, después de las 9 de la noche no puede llegar porque no le abro la puerta. O aquí en esta casa no se hace tal cosa. Cuando usted sea grande y viva solo y usted puede hacer lo que quiera, pero mientras usted viva aquí, usted no puede hacer esto y no puede hacer aquello y no puede hacer lo otro. Y todo aparentemente era un montón de prohibiciones que nos ponían porque éramos pequeños. Pero si estuviéramos adultos no habrían limitaciones porque seríamos independientes. Entonces podemos llegar a la hora que queramos. Entonces decimos, no, pues es que yo no quiero llegar a las 9, quiero llegar a la 1. ¿Y cuál es el problema? Al fin y al cabo vivo solo. Y volteo la basura y la riego por toda la casa. ¿Y qué? ¿Vivo solo? ¿Sí o no? Nadie me dice nada. Entonces, queremos crecer porque queremos hacer cosas de las cuales nos sentimos impedidos. Porque sentimos que estamos bajo el yugo de alguien que me dice lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces algunos ni siquiera esperaron a crecer. Cuando tenían 12, 13 años se fueron de la casa. Porque no querían someterse a que nadie les dijera qué habría que hacer. El problema es cuando nosotros traemos este tipo de comportamientos a la iglesia. Es decir, cuando nosotros decimos, ¿por qué me tienen que decir a mí cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Por qué el pastor me tiene que decir qué hago y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Por qué yo no puedo vivir el evangelio a mi manera, de tal manera de que yo vivo como quiera? ¿Por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? Eso lo que muestra es que hay rebeldía. Por eso el pequeño jovencito que quería irse de la casa o quería ser adulto, lo hacía por rebeldía, porque no quería aceptar consejos, porque no quería recibir órdenes. Entonces, como no quería recibir órdenes, quería vivir solo para poder hacer lo que quisiera. Eso se llama anarquía.
El problema es cuando nosotros traemos ese comportamiento a la iglesia, porque en el momento en que yo decido bautizarme para el perdón de mis pecados, estoy haciendo una confesión pública de que a partir de ese momento Dios es el Señor de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque yo me bautizo para seguir a Jesús, es decir, para convertirme en un discípulo de Jesús. Y esto, mis hermanos, aunque lo hemos predicado cientos de veces, no solamente yo, sino que estoy seguro que todos los pastores que han habido aquí han predicado sobre esto. Esto de que Jesús sea el Señor de mi vida, quiere decir que yo ya no hago lo que yo quiero. Quiere decir que yo me he negado a vivir para mí mismo y ahora yo vivo para Dios. O si no, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. No se olvide de esto. La gran, ¿qué? Debería llevar una C, ¿cierto? Pero no lleva C, ya les voy a explicar por qué. Vamos a la Biblia. Según Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quiénes están crucificados con Cristo? Los que están en Cristo. Den gloria a Dios los que están en Cristo. Ok, usted y yo estamos con Cristo crucificados, porque decidimos vivir para Él, nos bautizamos, decidimos vivir para Dios y declarar a Jesús el Señor de nuestra vida. Y entonces dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo decido vivir para Cristo, he muerto para mí. Así de sencillo. Ya no hago lo que yo quiera. Antes sí. Gracias por ese amén, mi hermano Jaime. Antes sí. Entonces antes, pues llego a la 1 de la mañana y tumbo la puerta de una patada, ¿y qué? Claro, riego la basura en toda la casa, ¿y qué? Vivo solo. Vivía para mí. Hacía lo que quería con mi vida, era mi vida. Ahora decidí vivir para Jesús. Entonces ya no vivo yo. Entonces ya no puedo vivir como yo quiera. Es por esa razón que no podemos traer ese comportamiento, no sé si la palabra sea correcta, anárquico, anarquista, a la iglesia de yo hago lo que quiera, déjenme vivir el evangelio como yo quiera. No podemos vivir el evangelio como yo quiera, porque es que no se trata de vivirlo a mi manera, se trata de vivir a la manera de Dios, porque ya no vivo yo, ya no vivo yo. Decir que ya no vivo para satisfacer mis deseos, ya no vivo para satisfacer mis pasiones, ya no vivo para hacer lo que yo quiera. Tengo un Señor. Por eso llamamos a Jesucristo el Señor, para que toda rodilla se doble y se confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando yo digo que Jesucristo es el Señor de mi vida, lo que estoy diciendo es que Él me gobierna. Así de sencillo. Él gobierna mi vida. Entonces, como Él gobierna mi vida, y para eso estoy aquí, para obedecerle, obedecer a Dios no es una opción. Obedecer a Dios, entonces, no es algo que yo simplemente decido hacer o no hacer. Obedecer a Dios es el propósito de mi vida. Eso es obedecer a Dios, el propósito de mi vida. Entonces nosotros, lamentablemente, sí hay cosas que escogemos que obedecer y que no obedecer. Sí, así es, eso sí es sencillo. No vamos nosotros aquí entre nosotros mismos a taparnos, no, la verdad. Entonces a usted le parece terrible mentir y no miente. Pero puede que no le parezca tan terrible adulterar y vaya a adulterar. Entonces decidimos y escogemos qué hacer y qué no hacer, en qué obedecer a Dios y en qué no obedecer a Dios. Y entonces nos volvemos selectivos
y omitimos, escúcheme bien esta palabra porque el título es la gran omisión, y omitimos algunas cosas que son importantes, pero nosotros decidimos que no son tan importantes y por eso no las hacemos. Les voy a poner un ejemplo. Vea, supongamos que usted le dice a su hijo, mijo o mija, hoy viene visita, entonces necesito que me ayude a arreglar casa. ¿Sí o no? Entonces usted le dice, vea, yo tengo que lavar y tengo que hacer el almuerzo porque estoy preparando el almuerzo a los que vienen, y yo tengo que hacer el almuerzo y tengo que lavar, y mientras que yo lavo, mientras que yo hago el almuerzo, mientras que yo arreglo cocina, usted me hace el favor y barre, trapea, organiza la sala y limpia todo, limpia las porcelanas, limpia la mesa, limpia el televisor, que todo quede en orden. Usted dio una orden. ¿Qué es lo mínimo que usted espera? Que su hijo obedezca. ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces usted se va tranquila a lavar ropa, a hacer el almuerzo y a arreglar cocina, porque usted sabe que ya le dio una orden y se supone que el pequeño debe obedecer. Usted es su papá, él debe obedecer lo que usted le diga. Llega la visita, suena el timbre, tocan la puerta. Llega la visita. Y usted sale a recibir la visita tan feliz, tan contento, hasta que mira la sala. Y usted llega y mira la sala y le voltea a mirar a él. Ahorita hablamos usted y yo, ¿sí o no? Recibe la visita, la atiende, le da el almuerzo, comen, se divierten. Pero usted se da cuenta que las sillas están muy bien organizadas, que todo está limpio, el televisor, las porcelanas, la mesa, pero el piso está sin barrer y sin trapear. Ese muchacho ya tiene un problema. Se va a la visita y ¿qué hace usted? Lo coge y lo abraza y le da de besos y lo contempla. Usted lo llama, ¿no? Venga para acá. ¿Usted no me entendió las órdenes que yo le di? ¿Yo qué lo mandé a hacer? Ah, pues que barriera, trapeara, organizara la sala, limpiara todo y organizara la sala. ¿Y por qué no barrió y no trapeó? No, pues yo me puse a pensar que pues usted ayer había barrido y había trapeado. Y yo dije, no, pues ¿para qué barrer y para qué trapear otra vez si todo está como limpio? Entonces yo dije, no, además yo para trapear soy malo. O sea, la verdad a mí como que trapear no me sale. Entonces yo dije, de pronto dejo mal trapeado y es peor. Mejor organicé las sillas y limpié los muebles. ¿Cómo la ve? Este ejemplo nos recuerda que la obediencia no se limita a lo que consideramos importante o fácil. Porque él dijo, no, es que la verdad usted ayer había trapeado, ¿para qué trapeo yo hoy? No, es que no importa si yo había trapeado en la mañana. Si yo lo mando a trapear otra vez, usted simplemente obedece. ¿Sí o no? Porque esa es la responsabilidad del hijo, obedecer. Entonces, no, es que me parece muy difícil trapear. No, pero es que yo le di una orden. No importa si le queda mal. Usted hágalo, simplemente limítese a obedecer. Yo le dije, barra y trapea. Usted no puede considerar si lo hace, si no lo hace. Usted no puede pensar si es que yo no lo hago muy bien, entonces mejor no lo hago. No, si yo le digo barra y trapea, usted barra y trapea. Así le quede bien o le quede mal. Porque el obedecer es un acto de respeto y es un acto de sumisión a la persona a la que yo le debo obediencia. Sea mi padre, sea mi patrón o sea Dios. Entonces, yo debo obedecer si realmente respeto o estoy sumiso a Dios. Otra cosa que me llama la atención es que a veces no obedecemos porque creemos que hay cosas que no son tan importantes. Entonces decimos, no, pues yo no he matado a nadie. El Señor dice, no matarás, y yo no he matado. Pero una mentirita blanca, ¿cierto? No, eso no hace daño. No, yo no mato a nadie, pero eso si de pronto yo
Si me escapa una grosería, no, eso no pasa nada, porque al fin y al cabo pues, el Señor entiende que peores cosas es matar o robar o quién sabe qué, que yo no hago esas cosas. Yo le pregunto, ¿quién determina qué es más importante para obedecer? ¿Yo? ¿O lo determina Dios? Porque ¿quién soy yo para decir, esto de Dios voy a obedecer y esto de Dios no? ¿No es acaso, como lo dijimos hace un momento, el Señor de nuestras vidas? Y cuando el Señor ordena, ¿qué hacen sus siervos? Él no dice, no, a mí no me parece tan importante esto que Él me mandó, entonces yo no lo voy a hacer. No, simplemente nosotros lo que tenemos es que obedecer. Nosotros no tenemos la regla moral para determinar qué obedezco y qué no, qué es más importante para obedecer y qué no. Simplemente Dios, que conoce todas las cosas, da una orden y nosotros como sus hijos simplemente obedecemos sin cuestionar. Es que Él es el Señor. ¿Por qué he titulado entonces el mensaje La Gran Omisión? Yo quiero invitarlo para que abra Mateo 28, 19. Pero lo abra en su Biblia, por favor, porque quiero que lea algo que no aparece en la pantalla, pero sí aparece en su Biblia. Si usted lee Mateo 28, no solamente el versículo 19, sino antecitos, ya le voy a decir cuál es el texto preciso. Mateo 28, 16. Abra su Biblia en Mateo 28, 16. ¿Qué dice en Mateo 28, 16 en el título? ¿Cuál es el título de ese pasaje? La Gran Comisión. ¿Con qué? ¿Con C? Ay, ya yo me equivoqué. No, con C, comisión. La Gran Comisión. ¿Qué es una comisión? Una comisión es una ordenanza. Yo lo comisiono para que haga algo, le estoy mandando a hacer una cosa específica. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. El Señor los comisionó para que fueran a ser discípulos. Pero cuando yo no lo hago, estoy omitiendo ese mandamiento. Entonces deja de ser una gran comisión para convertirse en una gran omisión. Porque entonces yo decido que hacer discípulos no es tan importante, pero mentir sí. O sea, como mentir sí es importante, yo no miento. Pero hacer discípulos no es tan importante, entonces yo no los voy a hacer. Entonces yo les voy a soltar unas preguntas aquí. Así de la nada. ¿Cuántos discípulos ha formado usted en los años que lleva en el Evangelio? Pero es un mandamiento. ¿Y entonces qué ha pasado? Lo hemos omitido. Pero si yo le preguntara, ¿cuántas mentiras ha dejado de decir? Usted dice, no, yo no puedo mentir, ¿sí o no? Porque se le presentó la oportunidad de echarse una mentirita piadosa, ¿no? Que como que vengo a cobrarle hoy y se me había olvidado y le digo, ay, no, vea, yo le pago mañana, tengo el niño enfermo y me tocó comprar unas cosas. Mentiras. Pero usted dice, ay, qué pena, y usted va a mentir y algo le dice allá adentro, no mienta que mentir es del diablo. Y usted dice, ay, vea, qué pena, discúlpeme si no se me olvidó. La verdad es que, ¿para qué le va a decir mentira? Se me olvidó. ¿Por qué no pasa mañana? Yo le pago la plática que me debe. No mentimos, ¿por qué? Porque Dios dice, no mentirás. Pero Dios dice, vaya y hagan discípulos. ¿Y ahí qué? Lo hemos omitido. Es la gran omisión. Vean, mis hermanos, si hay algo que la iglesia ha olvidado, es hacer discípulos. Si hay algo que la iglesia ha omitido, es hacer discípulos. Y yo le quiero preguntar algo con sinceridad. En este año larguito que llevamos de discipulado, ¿ha aprendido usted algo? Que usted diga, hombre, tanto tiempo yo en el Evangelio y no sabía esto. Si mira la importancia del discipulado, si mira por qué Jesús mandó a sus discípulos a hacer más discípulos. Porque es que lo importante no es bautizar personas.
Eso no es lo importante. Es importante para la persona que se bautiza, porque ella nace de nuevo. Y entonces confiesa a partir de ese momento que ya deja de vivir para ella y vive para Dios. Empieza una vida nueva. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Dios. ¿En qué consiste la gran comisión? 4 versículos nos habla de lo que consiste la gran comisión y vamos a estudiarlo cada uno de ellos. El primero es Mateo 28:19 y nos enseña lo que debemos hacer. Entonces empecemos. Dice: por tanto, id. Lo primero que Dios manda, id a ser discípulos. Apúntelo ahí. Primero, a ser discípulos. Segundo, versículo 20. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Señor, dame paciencia. Enseñándoles. ¿En qué consiste la gran comisión? Primero, tome nota. 1, hacer discípulos. 2, enseñar. A eso nos mandó Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son 5 cosas que Dios manda en la gran comisión. La primera, hacer discípulos. La segunda, enseñar. La tercera, Marcos 16:15. Mire lo que dice la palabra en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y primero, hacer discípulos. Segundo, enseñar. Tercero, predicar el evangelio. Y cada una de estas cosas son diferentes y ya la vamos a estudiar una por una. Predicar el evangelio. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. 24, 46 y 47. Mire lo que dice la palabra. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que la gran comisión, predicar. ¿Listo? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La última, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuál es la gran comisión? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la gran comisión, ser testigos. Y por último, la quinta, que está en Hechos 1, Mateo 28:19, bautizar personas. Entonces, enumeremos. Primero, hacer discípulos. Segundo, enseñar. Tercero, predicar. Cuarto, testificar. Quinto, bautizar. Esa es la gran comisión. Eso fue lo que el Señor mandó hacer. Vayan y prediquen, hagan discípulos, enséñenles, sean testigos, bauticen en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esa es la gran comisión o la gran omisión. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Vamos a estudiarlas. Primero, rápidamente, hacer discípulos. Cuando Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, ¿qué quería decir Jesús con esto? Hacer discípulos es guiar a una persona en un proceso de crecimiento espiritual. Eso es hacer discípulos. Jesús no quería que solamente se predicara. Nosotros conocemos por predicar como evangelizar, porque predicar es proclamar el mensaje del evangelio con el objetivo de invitar a las personas a arrepentirse, en aceptar a Jesucristo. Eso es predicar. Ya vamos para allá. Pero nosotros nos hemos dedicado a predicar. Entonces, hermano, hagamos un culto en la calle. Está muy bien, no digo que no. Eso hace parte de la gran comisión, predicar. Pero predicar no es el todo. Predicar es una de las 5 partes de la comisión. Lo que Jesús realmente quería era que se hicieran discípulos. ¿Qué significa esto? Que se tomara a una persona y se le guiara en un proceso de crecimiento espiritual. Que se estuviera pendiente de él. Que se le cuidara. Que se le diera atención. No importa si es 1 o son 20. Esa persona necesita aprender.
Esa persona necesita consejería. Esa persona se necesita que se le enseñe la palabra. Entonces, segundo, enseñar. La Gran Comisión nos dice que el Señor nos mandó a que enseñáramos a los discípulos. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, ese es Marcos 16:15. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué es guardar todas las cosas? Enséñenles a obedecer. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a obedecer a alguien si nosotros? ¿Sí o no? Esa es la gran omisión. Entonces nosotros omitimos obedecer cuando Dios nos manda. Enséñenles a ellos a obedecer. Entonces sí, mira lo importante. Hermano, hay cosas que no podemos omitir. Y menos la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es lo que nos caracteriza como iglesia. Ir a ser discípulos, es decir, ir y ayudar a alguien en un proceso de crecimiento espiritual. ¿Cuánto no necesitamos nosotros, mis hermanos? Pensemos, ¿cuánto no necesitamos nosotros un crecimiento espiritual? Un acompañamiento, alguien que esté pendiente de nosotros. Por eso los discipulados se hacen en las casas, no se hacen en la iglesia. Se hacen en las casas porque llegan hasta donde estamos nosotros. No tiene que venir la persona a desplazarse hasta aquí, sino que nosotros vamos hasta allá. Les enseñamos la palabra, les resolvemos sus dudas, les respondemos a sus preguntas, les aconsejamos si necesitan. Usted que ha estado en un discipulado sabe que, hermano, que mire que no sé, mire que esto, mire que aquello, oren por mí. Claro que sí, vamos a orar por usted. Le ayudamos, le damos un consejo, vea, hágalo así, de pronto esto le puede servir. Eso es lo que necesitamos. Por eso nos da pesar cuando alguien no va a un discipulado, porque lo que queremos hacer es ayudarle en el crecimiento espiritual. Pero si no aparece, ¿cómo hacemos? ¿Sí me voy a entender? Es como si yo le dijera a usted: todo el que venga el 1 de cada mes a la casa, aquí a la iglesia, a las 5:59 de la mañana, le pago el recibo del agua. Me imagino la fila aquí afuera, ¿cierto? Pero no falta el que diga: no, a mí el pastor nunca me ha ayudado. ¿Y cuándo ha ido? No, yo no he ido por allá. Pues ¿cómo va a recibir ayuda si no va? Jesucristo dijo: si alguno está cansado, venga a mí. Y estoy seguro que mucha gente ha de haber dicho en el tiempo de Jesús: vea, Jesús ayudó a fulanito, al paralítico fulano lo puso a caminar, al muerto de fulana lo puso. A mí nunca me ha hecho un milagro. ¿Y a cuántas reuniones usted de Jesús ha ido? No, pues yo no he ido. ¿Para qué se hacen los discipulados? Para que nos acerquemos, para que aprendamos, para que se nos enseñe. Primero, hacer discípulos. Segundo, enseñar. ¿Qué es enseñar? Transmitir conocimiento de una manera clara, comprensible, que sea relevante para nuestras vidas. Por eso pedimos y tratamos de que las lecciones del discipulado, de los grupos que se dan en las casas, sean lecciones claras, que sean fáciles de percibir, que todos puedan participar. Porque necesitamos que se nos enseñe la palabra, necesitamos aprender, hermano. No hay algo peor que un pueblo que no conoce a su Dios, porque cualquiera lo puede enredar. Si a usted mañana le llegan a la casa y le muestran un texto donde diga que no son 3, sino que son 2, usted dice: ay, no, vea, yo toda la vida creyendo que es 1. Y aquí ahorita me mostraron que eso, y me mostraron por la Biblia. Ay, ¿yo qué hago? ¿Será que sigo yendo a la iglesia? ¿O será que qué van a pensar? Y ya nos ponen a vacilar. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Si lo conociéramos, no nos enredarían tan fácil. ¿Y cómo aprendemos cuando nos enseñan? ¿Y a qué nos mandó Jesús? A enseñar. A enseñar la palabra. Tercero, la tercera parte de la Gran Comisión es predicar. Es decir, anunciar el evangelio de salvación a las personas. Es decirle a la gente que ellos necesitan a Dios. Es decirle a las personas que necesitan ser salvos.
de una manera que lo puedan entender y con la unción y con el poder del Espíritu Santo para que puedan reconocer y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Predicamos cuando estamos en una esquina. Claro, el martes tuvimos culto aquí en la cuadra donde la hermana Noelia, y estuvimos predicando la palabra. Se le habló a la gente de la salvación, se les habló de la condenación, de la muerte, del cielo, del infierno. Se les predicó la palabra. Pero nosotros nos hemos dedicado a predicar. Pero predicar no es suficiente. Enseñar no es suficiente. Hacer discípulos no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque para un crecimiento integral yo debo ser un discípulo, debo enseñar, debo predicar. Porque yo me paro en una esquina, se lo voy a plantear de esta manera. Yo me paro en una esquina, pongo un bafle y predico el evangelio. Una persona X me escucha a la distancia y dice: uy, qué bonito lo que predicaron, yo necesito eso que ellos necesitan. A los 2 o 3 días se le olvida, porque está allá, a la distancia. Y entonces, si no hay nadie que le explique, si quedó con dudas, ¿se acuerdan del etíope y de Felipe? ¿Entienden lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Le explicó y se bautizó. Muchos de nuestros vecinos escuchan la palabra, porque sacamos un parlante y el sonido llega hasta la casa y dice: uy, qué bonito eso. Pero no entendí esto de que el evangelio, la eternidad, o que la muerte eterna y que la muerte segunda, y que no entendí eso. Y como no entendió, siguió su vida normal y nadie le explicó. Por eso los invitamos y por eso tenemos la responsabilidad de invitarlo y decirle: vecino, vea, es mejor que digan me cansé de que me invitaran, y no que digan nunca me invitaron. Sí, hermano, al fin y al cabo esa es la orden: vayan y prediquen. Al fin y al cabo esa es la orden: vayan y enseñen. Al fin y al cabo esa es la orden: vayan y hagan discípulos. Dígale: vecino, ¿qué le pareció el culto del martes? ¿Escuchó? Sí, lo invito al discipulado. Vamos para que escuche la palabra. Invítelo. Hermano, no le dé vergüenza. A veces nos da vergüenza: ay, hermano, pero qué pena invitar a alguien. Qué pena ir a hablarle a la casa. Qué pena de qué. Qué pena que me vean borracho. Eso sí me daría pena. Qué pena que me vieran vomitado por ahí en un andén, amanecido. Eso sí me daría vergüenza. Qué pena decirle a la señora de la tienda que me fíe y no pagarle. Eso sí daría pena. Pero invitarlo a la iglesia, decirle: hey, lo invito al discipulado el martes. Vamos. ¿Y qué es eso? No, es un lugar donde aprendemos de la palabra, donde compartimos. Allá nos dan hasta un refrigerio, a veces lo más de bueno. Cuando los más tacaños dan café solamente. Pero gracias a Dios, yo solo doy café en mis discipulados, no más. La hermana es la que pone las galletas, pero yo cafecito. Entonces, hermano, a eso nos mandó Dios. ¿Por qué decir: no, yo no voy a evangelizar porque, ay, no sé, es que a mí me da pena? ¿Qué tal que su hijo le dijera: ay, no, ma, yo no barro la casa porque a mí me da pena? A él le da pena y usted le da una juguetera por desobediente. Entonces yo no puedo omitir los mandamientos que Dios me da porque me da pena. No, mi responsabilidad es hacer discípulos, mi responsabilidad es enseñar, mi responsabilidad es predicar, mi responsabilidad es ser testigo. Que eso fue lo que Jesús le dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder. Hermano, ¿usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas? Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, Dios le dio poder para que usted testificara de Él. Si no lo está haciendo, y no se vaya a sentir amenazado de ninguna manera, pero le digo lo que la palabra de Dios dice. Si Dios me dio algo para usarlo, ¿se acuerda la parábola de los talentos? Que Dios le dio a uno un talento y fue y lo enterró. A otro le dio lo mismo y el otro fue y hizo por ahí 2 o 3 negocios. Y a otro le dio lo mismo y lo llevó y lo multiplicó. ¿Y qué le dijo Dios al que no hizo nada con el talento? Se lo quitó. Y le dijo: al que no tiene, aún le será quitado.
Dios le ha dado el bautismo del Espíritu. ¿Cuántas personas no quisieran recibir el bautismo del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas y servirle a Dios, y que Dios se lo dio a usted? Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con ese Espíritu Santo que el Señor nos dio? Hermano, no podemos dejarlo ahí guardado, escondido, porque es un talento, es una unción, es un poder que Dios nos ha dado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Yo los voy a investir de poder, no para que se queden sentados en una banca, ni para que tomen la vida de cualquier manera. Yo les voy a dar poder para que ustedes testifiquen de mí. Para que seamos testigos. Un testigo es el que cuenta un testimonio. ¿Tiene algo usted que testificar? ¿Lo ha salvado Dios? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Lo ha perdonado Dios? ¿Lo ha sanado Dios? ¿Lo ha bendecido Dios? Eso es lo que debemos hablar, eso es lo que debemos testificar. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso predicamos, dice la palabra. Pero esto de ser testigos no es un asunto menor, porque la palabra testigo viene de un griego que significa mártir. ¿Usted sabe lo que es un mártir? Un mártir es una persona que muere por causa de algo. Eso es un mártir. Alguien que muere por causa de algo. Es decir, defiende a tal punto una causa que es capaz de morir por ella. Eso es un mártir. Entonces la palabra del Señor nos dice, vayan y sean testigos. Es decir, lleven esta palabra sin importar las consecuencias. Cosa difícil. Porque nosotros no hemos sufrido nada. Nada. Y aún así no predicamos. Pero ellos, que morían por causa del Evangelio, morían predicando. Esta gran comisión es ¿para quién? Para llevarla ¿a quién? Volvamos a los mismos textos. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor así, Mateo 28, 19. Para que lo enumeremos. Dice la palabra, por tanto id y haced discípulos ¿a quiénes? Listo, a todas las naciones. Segundo, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Entonces tenemos primero todas las naciones. Segundo, tenemos todo el mundo, id por todo el mundo. Tercero, Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado ¿en qué? Es que no está el texto aquí. Dice la palabra, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces tenemos todas las naciones por todo el mundo, otra vez todas las naciones. Y ahora vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos todas las naciones, todo el mundo, toda criatura, todas las naciones, hasta lo último de la tierra. En conclusión, debemos hacer discípulos, enseñar, predicar, testificar y bautizar en todo el mundo. Pero listo, no vamos a ir a todo el mundo, porque ¿a quién mandamos aquí para la China o de a quién mandamos aquí para Rusia? No. Pero tenemos un territorio aquí en el Laurel, que no es todo el mundo, pero es nuestro territorio. Necesitamos hacer discípulos en el Laurel. Vea, hay una objeción común que suele pasar por ahí. Hermano, es que eso era para los discípulos, pastor.
Eso era para los discípulos, eso era para ellos. Eso era para ellos que estaban con Jesús. Y Jesús reunió a los 12 y le dijo, vayan y hagan discípulos. Y después reunió a los que estaban con él en el monte, que iba y venía el Señor y le aparecía. Y le dijo, sean investidos de poder de lo alto para que sean testigos. Pero eso es para los que estaban en el aposento alto, para los 120. Eso no es para nosotros. Esa es una excusa que ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer, para no obedecer. Pero les voy a mostrar un hito nomás. Hechos capítulo 8, versículo 1. Ya que voy terminando en esta hora. Hechos capítulo 8, versículo 1. Esteban era un hombre que no era apóstol. No era apóstol, era un cristiano que predicaba la palabra con denuedo. Y dice así: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? No contra los apóstoles, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo, es decir, que los únicos que no fueron esparcidos, ¿quiénes fueron? Ok. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, y escuche esto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo les voy a poner un ejemplo que ya les puse aquí alguna vez. Supongamos que mañana llega una cartica por debajo de la puerta a todas las casas en el Laurel. Que el lunes, o esta noche, que el lunes todos los cristianos, todos los que sean cristianos van a ser o asesinados o llevados a la cárcel. En el Laurel. ¿Usted qué haría? ¿Se queda en el Laurel? Adivine para dónde arranca Guarumo. Uno se va. Hermano, vea, eso hicieron ellos. Es que una cosa que usted le diga, niegue a Jesús y lo matamos. No, usted se hace matar. Pero si dice, evangélico que encontremos en el Laurel, lo matamos, usted se va. Claro, eso hicieron ellos. Ellos dijeron, nos están persiguiendo para matarnos, nos vamos. Nos vamos de aquí, ¿qué nos vamos a quedar para que nos maten? Nadie quiere que lo maten. No hay nada de malo en eso, no es pecaminoso. Pero ¿sabe dónde está lo realmente importante, lo bonito y lo inspirador de esta historia? Que si seguramente muchos de nosotros somos evangélicos y nos vamos para Montenegro, porque en el Laurel matan cristianos, pues no nos vamos a Montenegro a sacar una banderita que diga, aquí viven los pentecostales del nombre. Porque donde diga, y donde lleguen a Montenegro también nos hacen salir corriendo, entonces mejor nos quedamos calladitos. Que usted evangélico, quédese callado. Pero ellos, siendo perseguidos, se fueron. Y donde iban, porque para ellos la gran comisión no era una opción. Para ellos la gran comisión no era, es que si usted quiere evangeliza. Hermano, es que a mí me da pena. Si le da pena, no evangelice, tranquilo. No, si lo están persiguiendo para matarlo, tampoco, no hay problema. Usted haga su vida, no se vaya a hacer matar por el evangelio. Ellos se fueron porque los estaban matando por ser evangélicos, y donde iba predicaban el evangelio. Porque para ellos la gran comisión no era si querían obedecerla o no. Tenían un mandamiento directo de parte de Dios: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no puedo escoger si lo obedezco o no lo obedezco. Es un mandamiento de Dios. Por eso es que la gran comisión no puede convertirse en la gran omisión. No, pastor, eso yo no lo hago, porque es que yo no sé qué decir. Es que yo no sé cómo hablar. Es que yo no sé cómo decirle. No. El Señor dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
hasta el fin de los tiempos estaré con ustedes, y a donde vayan, si van a la Patagonia, que queda en la Patagonia, allá estaré con ustedes. ¿Cómo voy a decir yo? Vea, yo decir que no evangelizo porque no sé qué decir, es decir que el Dios que yo tengo no es capaz de decirme lo que tengo que decir. Y eso es negar el poder de Dios. Claro, mis hermanos, vea, es que cuando yo desobedezco algo, no solamente estoy desobedeciendo un mandamiento, lo que estoy haciendo es negando la efectividad del poder de Dios. Ellos pudieran decir tranquilamente: no, Señor, nosotros nos vamos a ir, pero nosotros donde lleguemos no vamos a predicar, porque entonces que vamos a andar de un lado para otro corriendo de que nos maten. No, es que a Dios no se le obedece cuando todas las circunstancias están bonitas. A Dios no se le obedece cuando todo está en orden. A Dios se le obedece cuando todo está bien o cuando todo está mal, porque cuando Él da una orden, nosotros que somos sus siervos simplemente obedecemos. No tenemos la opción de refutar. Somos sus hijos. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. ¿Cuál es el objetivo de predicar? Que la gente sea salva. Cuando callamos, estamos negándole la salvación a las personas. Por eso predicamos. Por eso usted y yo deberíamos predicar todos los días a las personas que hay un Salvador. Pastor, entonces me toca pararme en las esquinas todos los días. No necesitas pararse en las esquinas todos los días. Necesitas compartir con el que tiene al lado, con el que se sube en la línea, con el que le vende su producto, con la señora de la tienda a la que usted va y le compra todos los días las arepas. Decirle que Jesucristo salva. ¿Y usted por qué no se puede quedar callada, señora? Todos los días me dice lo mismo. Porque Dios me mandó a decirlo. Y yo obedezco a Dios. Y Dios me ha dicho que tengo que hablar el evangelio a alguien. Tengo que compartirle el evangelio a alguien. Tengo que hablarle del amor de Dios a alguien. Tengo que enseñarle a alguien que hay un Dios grande que quiere cambiarle su vida. Que tengo un Dios grande que quiere decirle a los hombres que están lejos de Dios y que Dios quiere que se acerquen para que sea salvo. Y usted es uno de ellos, vecina. Que yo estoy lejos de Dios, vecina. Si no le gusta, es la verdad, está lejos de Dios. Y lo que yo le quiero decir no es juzgarla. Lo que yo quiero decirle es que usted necesita acercarse a Dios. Quiero terminar diciéndoles: en la última semana, usted como un cristiano que está comprometido con obedecerle a Dios la gran comisión, la última semana ha invitado a alguien a un discipulado. En los últimos 15 días, en el último mes, le ha dicho a alguien: quiero que me acompañe. Vamos a la iglesia, lo invito al culto. ¿Cuándo nos podemos tomar un café para que hablemos de Dios? Hay un interés en nosotros, mis hermanos, en obedecer el mandamiento de la gran comisión. Hay un interés profundo en nosotros en compartir a Cristo a alguien. ¿Usted cree que mis excusas, cualquier excusa que yo ponga: ay, Señor, es que me da pena, ay, Señor, es que yo no sé qué decir, ay, Señor, ¿usted cree que cualquier excusa es válida, tiene peso delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo cada semana para discipular a alguien o llevarlo a un discipulado? Para traer a alguien a la iglesia, que esa persona conozca a Jesús. ¿Qué estoy haciendo para obedecer el mandamiento de la gran comisión? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor, en esta hora. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, nosotros en Laurel, en pro de la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, para evangelizar, así sea una persona a la semana? Una que usted diga: así como yo me propongo no pecar, así como yo me propongo no desobedecer, así como yo me propongo no mentir, así como yo me propongo no fallarle a Dios. ¿Qué se va a proponer usted hoy para decir: yo necesito compartirle de Dios a alguien, porque no estoy obedeciendo el mandamiento
de hacer discípulos, de evangelizar, de predicar. O de pronto usted dice, sí, pastor, yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer en el evangelismo? ¿Cómo hacemos para crecer en el discipulado? Es que yo toda la semana toda la semana evangelizo a uno. Bueno, evangelicemos 2. ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estrategia voy a usar para empezar y convertirme en un evangelista, en un hacedor de discípulos? Partiendo por nuestra propia familia, que necesitan de nosotros. ¿Qué va a hacer hoy, esta tarde aquí? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Será que hoy? ¿Qué hacemos nosotros cuando cometemos un error o cuando pecamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué deberíamos hacer los cristianos cuando pecamos? Orar a Dios y pedirle perdón. ¿Para usted la gran comisión es la gran comisión o es la gran omisión? ¿Y no se supone que deberíamos obedecerlo? Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Arrepentirnos y decirle, Señor, no te hemos obedecido en esto. Nos ha faltado. Esta mañana es la mañana. Esta tarde es la tarde. Esta noche es la noche. Aquí hoy usted puede decirle, Señor, yo confieso mi pecado. ¿Cuál pecado? Mi pecado de no obedecerte cuando dice vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y sean testigos. Señor, no lo he hecho. Perdóname. Confieso mi pecado. Pero usted ya sabe que no se trata solamente de confesar, porque no es suficiente con confesar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Señor, perdóname. Yo confieso que la gran comisión ha sido para mí la gran omisión. Lo he omitido muchos años. Pero yo te pido perdón porque te he desobedecido. Te pido perdón porque no he hecho lo que tengo que hacer. Pero después de pedir perdón, ¿qué hacemos? Después de pedir perdón, tomamos decisiones. Señor, no vuelvo a pecar. No vuelvo a cometer este error. No vuelvo a pecar en este pecado que he estado haciendo. ¿Sí o no? Señor, yo quiero convertirme en un evangelista a partir de hoy. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Dígale, Señor, pon en mi corazón el deseo, la pasión por obedecer este mandamiento de hacer discípulos. Entonces, pastor, para ser discípulos tengo que encargarme de un discipulado. No, tiene que apoyar activamente al discipulado, porque en el discipulado la líder no es solamente Cristina, o no es Adriana, o no es Daniel. Todos participamos, todos servimos, todos hablamos, todos damos nuestra opinión, todos llevamos a alguien, todos invitamos a alguien, todos oramos por alguien. Entonces lo único que tengo es que involucrarme en el trabajo. Y que las misiones no solamente sean de Japón, de Argentina, de República Dominicana, de Brasil, de Israel. Las misiones están aquí en la cuadra donde usted se reúne los martes en su discipulado. Ahí están las misiones. Ahí está lo que quiere Dios que usted haga y que yo haga. Vayan, dijo el Señor, y hagan discípulos. Vayan y enséñenle. Vayan, predíquenle la palabra y vayan y sean testigos de lo que Dios les ha dado a ustedes. ¿Por qué no cerramos nuestros ojitos? Ábrale el corazón a Dios. Dígale, Señor, he omitido este mandamiento, he omitido este mandamiento. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque